Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 29º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión leeremos un trozo del capítulo 18, versículos 1 al 8. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús a sus discípulos en este camino que va cumpliendo desde Galilea hasta Jerusalén. Ahora, la enseñanza de Jesús se vuelve sobre un tema muy preciado por el evangelista San Lucas, que es el tema de la oración. Y notamos que dice el evangelista que para enseñar Jesús a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propuso esta parábola. Comencemos por ese planteamiento, para enseñar la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. El hombre contemporáneo, el hombre de hoy, no hace oración o hace muy poca oración. Por una razón: porque cree que la oración es pérdida de tiempo, porque cree que puede hacer más con su acción, porque a veces considera que la oración es tiempo perdido. Qué equivocados estamos cuando pensamos así. Concebir la oración como tiempo perdido, creer que podemos hacer más nosotros con nuestra actividad que cuando hacemos oración. Jesús nos invita a hacer oración. Jesús invita a sus discípulos a caer en la cuenta de la necesidad que tienen de orar siempre y sin desfallecer. La oración nos hace entrar en comunión con Dios. La oración nos pone en sintonía con Dios. La oración nos hace captar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Jesús entonces contó una parábola para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y dijo Jesús: en cierta ocasión había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Un juez inicuo. Así titulan las Biblias a esta perícopa, a esta parte del Evangelio: el juez inicuo. Pero en realidad no es el juez el que tiene el protagonismo de esta parábola, sino la viuda insistente. Porque son dos personajes los que aparecen aquí. Dice Jesús: un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Por tanto, un juez que no cumplía, diríamos, con su misión. El juez debe reconocer el lugar de Dios y saber que Él está puesto allí en el lugar de Dios para administrar justicia, especialmente para ser justo ante los hombres. Y dice el Evangelio que vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Habrá que decir primero que los jueces tenían una función bien determinada: administrar justicia imparcialmente. Esa era la función, debería de serlo desde la antigüedad. Y las viudas, sabemos, formaban parte de este grupo de los más despreciados, de los más vilipendiados, de los olvidados en la sociedad israelí. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros eran siempre considerados como los últimos en la sociedad. Bueno, pues nos dice hoy Jesús en el Evangelio que
Una viuda que quería justicia acudía frecuentemente ante el juez y le decía: hazme justicia contra mi adversario. Qué fácil era abusar de las viudas porque no tenían un hombre que viera por ellas. Qué fácil era abusar de los huérfanos porque no tenían quien viera por ellos. Y por eso entonces la viuda clama al juez, porque tenía un pleito con una persona, simplemente nos dice Jesús en esta parábola, contra su adversario. Seguramente alguien que le quería cometer alguna injusticia, o que ya tal vez se la había cometido. ¿En qué tipo de injusticias incurrían algunos contra las viudas? En arrebatarles sus bienes, en quitarles sus posesiones, sus propiedades. Como no tenían quien las defendiera, entonces venían algunos que se sentían más fuertes y les quitaban sus bienes, les arrebataban sus posesiones. Seguramente que este juicio en el que la viuda reclama justicia al juez se trataba de algo por el estilo. La viuda está pidiendo justicia contra su adversario. Algo le habrá arrebatado o algo habrá querido arrebatarle y por eso se está defendiendo. Dice el Evangelio, Jesús nos está contando la parábola, que por mucho tiempo el juez no le hizo caso. Un juez inicuo, un juez que no cumplía con su misión, es decir, que no administraba justicia. Pero después se dijo: aunque no temo a Dios, y esto es grave, no temo a Dios, no tiene entonces como referencia a Dios, ni respeto a los hombres. Sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Fue la insistencia de la viuda que iba constantemente a la casa del juez a pedirle justicia la que hizo que este juez inicuo finalmente administrara justicia. Fijémonos entonces en la enseñanza de Jesús. Jesús nos está diciendo: si el juez inicuo fue capaz de pensar así, ¿creen ustedes que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Algunos estudiosos de la Escritura dicen que probablemente este pasaje del Evangelio lo haya transmitido el evangelista San Lucas, especialmente en una situación en la que en su comunidad había tal vez esta idea: hemos estado clamando a Dios día y noche y no nos hace caso. Bueno, pues San Lucas habrá traído a la memoria de sus destinatarios, de sus oyentes, habrá traído a la memoria de ellos este pasaje de Jesús, esta parábola de Jesús, para decirles que el Señor siempre hace justicia a sus elegidos, siempre hace justicia a sus hijos. ¿Creen ustedes que acaso Dios no hará justicia a quienes claman a Él día y noche? Nos puede llegar la tentación cuando hacemos oración de querer que Dios inmediatamente haga las cosas que le pedimos. Pero ¿en qué se convertiría Dios si nos diera las cosas que le pedimos inmediatamente? Se convertiría en una especie de máquina repartidora de favores. Ese tipo de máquinas a las que llegamos y le metemos una moneda y nos da una bebida o nos da una golosina. Pues también así sería llegar, orar y recibir de Dios lo que queremos. Y entonces Dios se convertiría en una máquina de favores. No es eso lo que quiere Dios. Dios quiere que lo veamos como una persona. Y por eso a veces se tarda en cumplir aquello que le pedimos, en llevar a cabo aquello que solicitamos, para que establezcamos una relación de tú a tú con Él, para que tengamos una relación de persona a persona. Y dice Jesús: yo les digo que les hará justicia sin tardar. Esa es la enseñanza de Jesús. La oración es eficaz. La oración siempre alcanza lo que pide, sobre todo cuando es perseverante. Y por eso estamos invitados a ser perseverantes en la oración, a orar siempre y sin desfallecer, a orar con toda confianza, sabiendo que Dios nos escucha y nos escucha siempre, porque es un Padre amoroso, porque es un Padre bueno. Al final termina diciendo Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Bueno, pues es una invitación para que pensemos seriamente si tenemos puesta nuestra confianza en Dios y si estamos dispuestos
a ser perseverantes en la oración. El Señor nos invita a que consideremos como una parte fundamental de nuestra vida cristiana la oración. Hacer oración, encontrarnos con Dios, hacer un espacio en nuestro día a día, hacer un espacio en la semana para encontrarnos con Dios. Qué bueno es encontrarnos con Dios en la oración. Dicen los especialistas en la espiritualidad que solamente hace oración el que tiene fe en Dios. Es decir, el que sabe que hay alguien que escucha. El que ya no hace oración, pues no tiene fe. No cree que haya alguien que le escuche. Por eso, si tenemos fe, entonces hagamos oración. Hagamos oración insistente y perseverante, porque sabemos que siempre alcanzaremos lo que pedimos, porque se lo pedimos a un Dios que es nuestro Padre bueno. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.